es que este texto nos lo hemos dividido entre Iván y yo porque andábamos todos un poco pillados de tiempo bueno, pues lo que hemos planteado es que yo me encargo de presentar un poco el prólogo a la edición inglesa de 1892 y él se encarga de presentar el capítulo 1. Así que voy a empezar yo y luego sigue él, que hemos unido un poco todo lo que hemos hecho en un único PDF. Así que nada, pues bueno, vamos a tratar hoy el prólogo a la edición inglesa de 1892 del socialismo utópico al socialismo científico y el capítulo 1 del libro. Y nada, pues empezando con el prólogo, eh, os he puesto aquí un poco lo que pone al final, que bueno, que pone publicado por primera vez en el libro Socialism Utopian, y cual, eso que pone al final del texto, para que tengáis un poco contextualizado cuando se ubicó. Esta foto realmente la he puesto, no sé si realmente es la primera edición o lo que sea, pero bueno, un poco para hacerlo estético. Y nada, empieza hablando Engels de que este trabajo que va a presentar, este texto, que realmente pues tenía origen en un proyecto mayor, que luego hablaremos también de él, y que realmente, bueno, empieza hablando de este hombre, del doctor Düring, alemán, y dice un poco que el texto también es un poco respuesta a una serie de publicaciones que hizo él, y bueno, os explico un poco quién fue. Bueno, fue un docente, un profesor, un estudioso de alemán de la Universidad de Berlín, que, bueno, que se había convertido al socialismo y había desarrollado una teoría completa socialista nueva en el momento, en el contexto histórico en el que el Partido Socialista Alemán pues, se había conseguido unir. Que eso, de hecho, también hay en una nota al pie del texto, pues sí, supongo que lo habréis leído para que sepáis un poco lo que ocurría en el momento. Y dice Engels que, bueno, que los alemanes tienden cada vez que expone una nueva doctrina hacerla como universal o algo así, y que bueno, que así lo hizo también este hombre, Düring, y bueno, que materializó esta teoría socialista en un momento en el que se apostaba por la unidad del Partido Socialista Alemán, y que realmente esto que hacía él, esta teoría que él planteaba, lo que también exponía era como en un futuro a formar un partido aparte como en torno a su persona, entonces como que lo critica un poco. Y bueno, os he puesto aquí un poco los 3 volúmenes de esta teoría socialista nueva que dio él, que están aquí: Sistema completo de la filosofía, Sistema completo de economía política de socialismo, Historia crítica de la economía política, y que bueno, que realmente este texto es una respuesta que da, perdón, que da Engels. No sé si no toquéis las flechitas, por favor, porque se mueven a todo el mundo, ¿vale? Bueno, y que eso, que Engels un poco responde con este texto a esta teoría, también, en cierto modo, a estos volúmenes de Düring, que realmente, bueno, que eran argumentos que iban un poco también contra todos los economistas anteriores y sobre todo, especialmente, dice Engels, contra Marx. Y bueno, lo que dice es que su réplica primero vio a luz en unas publicaciones en una revista, la revista del órgano central del Partido Socialista Alemán, y luego más tarde en forma de libro. También luego empieza a decir, un poco para también contextualizar o qué ocurrió con este libro y qué pasó, que es, junto con el Manifiesto Comunista y el Capital de Marx, no hay ninguna otra obra socialista que se haya traducido tantas veces, porque tuvo bastante repercusión, se tradujo pues al francés, al alemán y luego también al español, en un montón de sitios que lo pone en más de 10 lenguas, ¿no? Al final lo dice un poco también para contextualizar. Luego también dice que se editó un apéndice titulado La Marca, que tenía pues el propósito de difundir algunas nociones fundamentales básicas respecto a la historia y el desarrollo de la propiedad rural en Alemania, sobre todo para el Partido Socialista Alemán, pues un poco para que se ocupara de las cuestiones que implicaban a los obreros agrícolas y a los campesinos un poco directamente, y un poco para formar también al partido. Y bueno, para todo el mundo. Y luego también, antes de continuar y decir qué va a pasar o vamos a encontrar en el texto, también un poco contextualiza que los términos de economía política que se van a emplear pues son sacados del Capital de Marx, y explica como a grandes rasgos un poco lo de que es como dos cuestiones importantes. La primera es esta de la producción mercantil, que bueno, dice que es aquella fase económica en que los objetos no se producen solamente para el uso del productor, sino también para los fines de cambio, es decir, como mercancías y no como valores de uso. Y bueno, dice que la producción mercantil, la producción, bueno, lo que hace un poco es decir que
esto va desde los albores de la producción hasta ahora mismo, un poco lo que va a desarrollar. Bueno, dice que la producción mercantil alcanzaría su pleno desarrollo bajo la producción capitalista y bajo las condiciones en las que el capitalista sería el propietario de los medios de producción y emplea a los obreros a cambio de un salario. Luego también dice que obviamente estos obreros, pues así no son propietarios de los medios de producción, pero que sí que lo son de su fuerza de trabajo. Y que la cuestión sería que al final el capitalista lo que estaría haciendo es embolsarse el excedente del precio que resulta de la venta de los productos en contraposición al coste de su producción. Eso es un poco lo que explica también, un poco para contextualizar de términos de economía política y tal, y luego también habla un poco de la historia de la producción. Y dice un poco, la categoriza como en 3 fases desde la Edad Media. La primera sería como la industria artesana, que lo que dice que la cualidad más característica de la industria artesana es que cada obrero elaboraría el artículo completo, es decir, que hay pequeños maestros artesanos con unos cuantos oficiales y aprendices y tal, pero que realmente cada persona o cada obrero, mejor dicho, elaboraría el artículo completo. Luego dice que existe otra fase que sería como la de la manufactura, que ahí encontramos, pues, en un establecimiento un mayor número de obreros y que la característica, por así decirlo, principal o más a destacar o que destaca él realmente es que aquí encontramos ya la división del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada obrero ejecuta una parte de la operación final, del producto final, y que no está acabado este producto hasta que no pasa por la mano de todos los trabajadores. Y luego también dice que la moderna industria, sí, y luego dice que la moderna industria, que sería como la última fase, es en la que, bueno, pues que el producto se fabrica mediante la máquina movida por la fuerza motriz, tal cual lo escribe así, y que realmente el trabajo del obrero pues se reduce o se limita, por así decirlo, pues a vigilar esta máquina y pues si hay algún problema, rectificarlas y tal, ¿no? Más o menos. Rectificar operaciones del mecanismo, dice tal cual en el texto. Y nada, bueno, esto como un poco precedentes, por qué lo hace, contexto histórico, tal y cual, y un poco términos de economía política. Y luego lo que dice es que este texto es un texto que realmente lo que va a hacer es defender el materialismo histórico. Y entonces, como es una edición bueno, un prólogo inglés, a la edición inglesa, pues dice que seguramente a muchos de los lectores ingleses como que les suene mal o, bueno, les rechine el término materialismo porque tiene como una connotación negativa. Luego también menciona el término agnosticismo, que lo relacionará, que dice que el término agnosticismo, pues que a lo mejor tampoco les rechinaría tanto, pero que tampoco es un término adecuado, y entonces dice por qué va a emplear el término materialismo histórico y se lo explica un poco, contextualiza a los ingleses y el por qué es importante el materialismo inglés dentro del contexto inglés. Y bueno, dice que luego empieza a citar a Marx porque dice que la patria primitiva de todo el materialismo moderno a partir del siglo XVII es Inglaterra. Entonces, un poco quiere contextualizar a los ingleses de por qué no les tiene que rechinar tanto el materialismo histórico, porque, como dice Marx, el materialismo es hijo nativo de Gran Bretaña. Y de aquí en adelante, pues cita a Marx, que, bueno, Marx hace como una especie de resumen, o un poco citando a, teorías de filósofos materialistas previos a él, obviamente, que son materialistas ingleses, que son estos que tenéis aquí. Aquí pues, tengo puesto un poco los nombres. Y bueno, realmente lo que dice es que el materialismo inglés como que empezaría un poco en la doctrina de Duns Scoto, bueno, lo pone que también aquí en como una cita al pie, que es como la doctrina de los nominalistas, que lo voy a leer porque es más fácil. Decía que los nominalistas negaban la existencia de conceptos como prototipos y fuentes creadoras de las cosas. De este modo reconocían el carácter primario de la realidad y secundario del concepto. Y bueno, que en este sentido el nominalismo era la primera expresión del materialismo en la Edad Media. Entonces, quiere decir que el materialismo realmente surge en Gran Bretaña, por así decirlo, y que luego se va desarrollando. Luego vendría Bacon, que es este que tenéis a la izquierda, a la derecha del todo. Sería como lo que pone aquí, el verdadero padre del materialismo inglés. Que lo que hace, bueno, os lo leo tal cual lo que he puesto aquí, porque tampoco me quiero poner a desentrañar cada materialismo de cada filósofo, porque si no nos tiramos aquí toda la tarde, pero bueno, que para él las ciencias naturales son la verdadera ciencia, la física experimental, la parte más importante de las ciencias naturales. Bueno, lo que dice es que, bueno, pues que se va desarrollando este materialismo en Bacon, que es muy importante, el más importante, como el verdadero padre del materialismo inglés. Bueno, y que según su teoría los sentidos son infalibles y constituyen la fuente de todos los conocimientos. Y también dice que toda ciencia se basa en la experiencia y consiste en aplicar un método racional de investigación a lo dado por los sentidos. Bueno, simplemente dice que realmente es un poco ingenuo todavía su materialismo y que se irá puliendo con otros teóricos y el siguiente que
dice que sistematiza todo este materialismo primitivo inglés, sería Hobbes, que es este que tenéis a la izquierda del todo, y bueno, lo sistematiza y todo esto, pero que realmente irá puliendo todavía más con las teorías de Locke, bueno, y luego, pues después de Locke es este hombre que tenéis aquí también, como el segundo por la izquierda, y dice que realmente, pues bueno, que se irá puliendo y lo que hará este materialismo, lo que hará este pulir el materialismo será como que se van deshaciendo de las barreras teológicas y que marcaban un poco todo el sensorialismo de este primer materialismo inglés, ¿no? Un poco que con las obras de estos distintos filósofos, pues como que se irá barriendo este matiz teológico religioso que había flotando como en el ambiente del materialismo inglés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, que Marx realmente pues cita a todos estos materialistas para que realmente los ingleses no les rechine porque realmente pues, provienen de su tierra. Pero ¿por qué les rechina un poco todo esto del materialismo histórico? Pues también lo explica un poco Engels en el texto. Dice que este materialismo primitivo inglés pues viajará a Francia, como luego vuelve a decir, o se trasladará a Francia en una segunda escuela de materialistas franceses, que lo veremos también después, y que al final, a partir del siglo XVIII, encontraremos como toda una serie de personajes cultos en los que el materialismo era algo como súper evidente, pero que era como muy chocante que en el siglo XVIII estos intelectuales fueran a Inglaterra y se dieran cuenta de que la clase media o burguesa de Inglaterra era realmente muy, muy religiosa todavía. Y bueno, entonces esto intenta explicar un poco Engels por qué esto es así, si el materialismo ha surgido en Inglaterra. Dice que en adelante del siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo, a partir de 1850 o así, más o menos, y en adelante de esto que os estoy diciendo, pues como que Inglaterra se va civilizando. ¿En qué sentido? En que se va abriendo al mundo, Europa se va internacionalizando y van llegando pues distintas ideas, como estas ideas de los segundos materialistas de Francia, la segunda escuela de materialismo de Francia y todo esto, que pues empezaron a difundir una especie de esencialismo que se empezó a mezclar un poco con los valores de la sociedad inglesa. ¿Qué ocurre? Que se empezó a mezclar de manera un poco confusa y se generó el término del agnosticismo, que es esto que os pongo aquí un poco, el agnosticismo inglés, ¿no? Bueno, y os leo un poco todo esto y explica un poco lo que es el agnosticismo inglés. Dice, ¿qué es el agnosticismo sin un materialismo vergonzante? Bueno, la concepción agnóstica de la naturaleza es enteramente materialista. Todo el mundo natural está regido por leyes y excluye en absoluto toda fuerza exterior. Pero nosotros, añade cautamente el agnóstico, porque lo que hace ahora es como un poco contraponer las ideas agnósticas que iban surgiendo a medida que se iba impregnando este escepticismo, como estas preguntas que le surgían al religioso inglés, ¿no? Dice, pero nosotros, añade cautamente el agnóstico, no estamos en condiciones de poder probar o refutar la existencia de un ser supremo fuera del mundo por nosotros conocido. Es decir, que, bueno, que el agnóstico reconoce que todos nuestros conocimientos descansan en las comunicaciones que recibimos por medio de nuestros sentidos, pero apunta que, como sabemos, que nuestros sentidos nos transmiten realmente una imagen exacta de los objetos que percibimos a través de ellos. Bueno, lo que dicen es que no sabemos si realmente son las impresiones que dejan las cosas en los sentidos, ¿no? En plan, bueno, que realmente este concepto, esto que plantean aquí, es ciertamente, dice Engels, como un poco difícil rebatir por la simple argumentación, pero bueno, continúan. Y dice que realmente no necesitan la argumentación para rebatir esto, porque ya tienen la acción humana, ¿no? Entonces lo que dice es que lo que dice Engels es que, perdón, estoy aquí perdidísima. Bueno, lo que dice Engels es que realmente la prueba de que las cosas son falsas o no está en el momento en que las aplicamos. O sea, es decir, por las percepciones que nos dan nuestros sentidos. O sea que realmente el saber si es falso o no reside en la acción del ser humano. Si conseguimos emplear las cosas con el fin que queríamos, encontramos que la idea de esa cosa se corresponde con la que nos formábamos de ella. Que realmente lo que dice aquí, que lo dice muy bien, es que si estas percepciones fueran falsas, lo sería también nuestro juicio acerca de la posibilidad de emplear la cosa de que se trata. Y nuestro intento de emplearla, pues, fracasaría al final. Y bueno, va desentrañando esta cuestión y lo que dice es que, a ver, perdona, que voy a seguir para adelante.
Lo que continúa diciendo Engels es que mientras adiestremos y empleemos bien nuestros sentidos y ajustemos nuestro modo de proceder a los límites que trazan las observaciones bien hechas y bien utilizadas, veremos que los resultados de nuestros actos suministran la prueba de la conformidad de nuestras percepciones con la naturaleza objetiva de las cosas percibidas. Dice que, bueno, que en ningún caso, según nuestra experiencia hasta hoy, pues nos hemos visto obligados a llegar a la conclusión de que nuestras percepciones sensoriales científicamente controladas pues originan en nuestro cerebro ideas pues contradictorias o que no tienen nada que ver con un mundo, con la naturaleza, ¿no? Realmente. Entonces, pero bueno, luego sigue preguntándose cosas el agnóstico, pues bueno, porque le vale esta explicación, pero sigue como sacándole peros, es lo que va diciendo Engels, y dice, aquí se presenta el agnóstico neocantiano con esta segunda cosa que tengo aquí copiada, es que vale, sí, podremos tal vez percibir exactamente las propiedades de una cosa, pero nunca aprender la cosa en sí por medio de ningún proceso sensorial o discursivo. Esta cosa en sí cae más allá de nuestras posibilidades de conocimiento. Pero bueno, luego Engels dice que a esto Hegel ya había contestado hace mucho tiempo y dice que en el momento en que conocemos las propiedades de una cosa, ya conocemos la cosa. Es decir, que solo quedaría en pie la cuestión de si esta cosa existe fuera de nosotros. Que lo otro pues no tiene ningún sentido, que no hay ningún problema, que en el momento en que conocemos todas sus propiedades, pues conocemos esa cosa. Y además, bueno, Engels dice bueno, que en tiempos de Kant, este agnosticismo neokantiano viene con esta pregunta, dice que es cierto que el conocimiento que se tenía de las cosas naturales sí que era un poco fragmentario y que sí que se podía sospechar que detrás de las cosas existía alguna cosa misteriosa, pero que ahora mismo, en el momento en que podemos producir las propias cosas, no hay ninguna razón para considerarlas incognoscibles. Y quiere decir que es verdad que todavía no tenemos como la capacidad de producir absolutamente todo, de conocer la constitución de todas las sustancias orgánicas existentes o superiores, dice que realmente no tiene por qué no existir en un futuro el momento de que sí que tengamos esos conocimientos para producirlo. Y de hecho dice que él cree que seremos capaces de producir la vida orgánica y desde sus formas más bajas hasta sus formas más altas. Esto dice Engels en el texto. Pero bueno, a ver, continúo un poco. Pero bueno, que esto realmente lo pone un poco Engels aquí para intentar explicar el porqué del agnosticismo de los burgueses o de la clase media inglesa. Y bueno, realmente dice que vale, luego al final, después de todas estas premisas, como que el burgués medio de Inglaterra te diría, vale, a juzgar por lo que nosotros sabemos, la materia y el movimiento, o como ahora se dice, la energía, no pueden crearse ni destruirse. Pero dice también que no tenemos pruebas de que ambas no hayan sido creadas en algún tiempo remoto o desconocido. Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, que en abstracto reconoce que puede existir un espiritualismo, pero que en concreto, pues que no quiere saber nada de él. Y dice una cosa muy interesante en el texto que me gustaría leerlo porque lo explica mucho mejor que yo, obviamente, y dice que el agnóstico inglés dirá, por lo que sabemos y podemos saber, no existe creador ni regente del universo. O sea, no cabía ya por el proceso histórico en el que estaban viviendo como la creencia de que existía un ser superior que había creado al mundo, pero en lo que a nosotros respecta, la materia y la energía son tan increables como indestructibles. Para nosotros, el pensamiento es una forma de la energía, una función del cerebro. Todo lo que nosotros sabemos nos lleva a la conclusión de que el mundo material se haya regido por leyes inmutables, etcétera, etcétera. Y por tanto, en la medida en que es un hombre de ciencia, el burgués agnóstico, en la medida en que sabe algo, pues el agnóstico es materialista, pero fuera de los confines de su ciencia, cuando no sabe explicar lo que sucede o no entiende, pues te traducirá su ignorancia al agnosticismo. No sé si me he explicado muy bien porque es muy difícil, pero bueno, más o menos, espero que más o menos pues luego podamos debatir y me podáis explicar incluso mejor a mí. Y bueno, luego simplemente esto lo hace Engels un poco también para decir por qué no titula tampoco o por qué no defiende el agnosticismo histórico y sí el materialismo histórico, porque realmente él no es agnóstico y si utilizara estos términos la gente que lo leyera pues no le parecería lógico si no lo comprendería, incluso los agnósticos ingleses se sentirían indignados y por eso intenta un poco hacer explicar a los lectores ingleses qué es lo que se van a encontrar en el libro y los términos que va a tener que va a utilizar. Pero incluso dice, pues para refutar también el uso del materialismo histórico y por qué lo tienen que empezar a eliminar esta como creencia mala o como sensaciones malas que tenía al término, que dice que incluso
el materialismo histórico explicaría un poco las tendencias religiosas del burgués promedio inglés. Bueno, dice que cuando Europa salió del feudalismo, un poco realmente el agente revolucionario para salir del feudalismo dice que sería la burguesía, que existía un foco predominante como una base angular de la sociedad, que en momento sería la Iglesia, y que, bueno, que una vez se va desarrollando pues, la producción y el régimen feudal, pues ya no cabe esta posición económica burguesa, ya no cabe con la Iglesia como eje sobre el que circula la sociedad. Por eso dice que la burguesía en ese sentido sería como el agente o la clase revolucionaria en contra de la Iglesia. Dice que, bueno, que incluso en el momento la tercera parte del mundo le pertenecía a la Iglesia y que como ya estaban empezando a haber unas fricciones entre estas nuevas clases o estas nuevas gentes que se empezaban a sentar en el feudalismo, pues que realmente si querían encontrar o trasladar este eje hacia la burguesía, pues que deberían derrocar a la Iglesia también para acabar con el feudalismo. Entonces, pues bueno, se convirtió al final la burguesía en la clase principal en contra de la Iglesia y además necesitaba la ciencia, porque necesitaba una ciencia o algo que desarrollara su producción industrial para darle más poder y más presencia. Y bueno, pues necesitaba una ciencia que investigase las propiedades de los cuerpos físicos y el funcionamiento de las fuerzas naturales para mejorar toda esta producción económica. Entonces, al final, la burguesía pues, se lanzó con la ciencia hacia la rebelión con la Iglesia. ¿Qué ocurre? Que por un lado, encontramos que esta era la clase más directamente interesada en derrocar a la Iglesia y al sistema feudal, era la burguesía, pero también encuentran como unos aliados, que serían un poco pues, la clase obrera o las masas del campo, los campesinos, que realmente ya estaban también muy empeñados en la lucha contra sus señores feudales. Entonces, pues también los necesitaban. Esto es un poco lo que más o menos por aquí. Y luego, bueno, antes de seguir explicando un poco también el surgimiento de esta otra nueva clase predominante, que sería la clase obrera, o porque, bueno, cosas que después explicará, pues dice que realmente la burguesía pues luchó para acabar con el feudalismo por sus propios intereses económicos y que hizo 3 campañas como súper concretas, bueno, súper concretas en muchas otras batallas, pero 3 grandes campañas en contra del feudalismo, que serían estas que os pongo aquí, la Reforma Protestante Alemana, el Calvinismo y la Gran Revolución Francesa. ¿Qué ocurre? Que con la primera campaña o primera batalla decisiva, que es la Reforma Protestante Alemana, al final, bueno, se rebelaron la nobleza baja y también los campesinos, pero esta guerra pues, fue sofocada y lo que hizo que realmente fue como el instaurar una nueva religión que realmente respondía, sí que respondía a algunas necesidades de la nobleza baja y también de la burguesía, pero que realmente al final le daba como, respondía más a las necesidades de la monarquía absoluta. Así que con el luteranismo, que es este hombre de aquí, la Reforma Protestante Alemana, pues tampoco realmente avanzaron mucho en cuanto a sus pretensiones burguesas. ¿Qué ocurre? Que después llegó la segunda batalla decisiva, que sería el calvinismo, que es con este hombre que tenemos aquí. Y bueno, realmente aquí sí que cuadraba un poco con los intereses de la burguesía, un poco más. Además, esta predestinación que había como en esta tendencia religiosa, teoría de doctrina religiosa calvinista, la predestinación religiosa, pues sí que tenía bastante que ver además con todas las cuestiones del mundo comercial. Y una frase que me parece muy interesante que dice que dentro del mundo de la competencia, gracias a también con esto de la predestinación religiosa, el éxito a la bancarrota no depende de la actividad o de la aptitud del individuo, sino de circunstancias independientes a él. Entonces, como que realmente también le venía bastante bien para sus intereses comerciales. Y bueno, pues toda una serie de, pues bueno, también además se abrían nuevas rutas comerciales como América y la India, tal, y un montón de cosas que además hacían que el régimen de la Iglesia calvinista resultara absolutamente democrático y republicano. Entonces ya no tenía cabida el hecho de ser súbdito de reyes o obispos o de la Iglesia o de las monarquías. Entonces, pues bueno, al final sí que se gestaron pues, fuertes partidos republicanos en Inglaterra y, bueno, y sobre todo en Escocia. Entonces, esta revolución sí que responde a necesidades más plenamente burguesas, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que una cosa que destaca muy claramente Engels, que es muy interesante, obviamente, es que estas insurrecciones sí que fueron motivadas por la burguesía, pero realmente los que suministraron tropas de combate o suministraron como la fuerza un poco para realizar todas ellas fueron pues los campesinos.
En este caso concreto del calvinismo, en Inglaterra, pues fueron los campesinos medios, la yeomanry, bueno, que realmente siempre pues bueno, son las que suministran las tropas de combate para que se realicen las luchas, pero bueno, al final, una vez terminadas las batallas, son siempre la clase a la que menos consecuencias positivas le repercute. Al final, siempre son las que salen arruinadas, infaliblemente. Y de hecho, 100 años después de esta revuelta calvinista, dice Engels que la yeomanry de Inglaterra, pues que casi habría desaparecido. Pero bueno, dice que para que la burguesía se embolsase, aunque solo fueran los frutos del triunfo que estaban bien maduros, pues que fue necesario llevar la revolución mucho más allá de su meta, que ahí entraría como la consecuencia de gestar una clase obrera pues importante, que luego explicará. Aún así, bueno, pues después de este proceso de revoluciones, ahora voy a explicar la última, pues realmente se empezó a cambiar un poco el eje de poder, ¿no? Un poco de la clase dominante, se empezó a romper un poco el feudalismo, pero realmente lo que ocurrió es que se realizó como una especie de transacción en Inglaterra. Luego hablaremos de Francia, vamos a hablar en Inglaterra. Él ahora divide un poco entre lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en Inglaterra. Después de esta revolución, de esta segunda batalla, lo que ocurre es que hay una transacción entre la burguesía y la aristocracia del país. Es decir, que a pesar de que triunfe ampliamente la burguesía, no se elimina del todo a la aristocracia. ¿Por qué? Pues porque realmente en Inglaterra los antiguos varones feudales, dice Engels, pues se habían destrozado unos a otros en la guerra de las dos rosas, y realmente los nuevos señores feudales o los nuevos terratenientes, por así decirlo, eran, bueno, una masa de nuevos señores burgueses, casi más burgueses, con más características burguesas que aristócratas. Enrique VIII pues creó esta nueva masa regalando y dilapidando los bienes de la Iglesia, pero bueno, al final como que se mantenió en equilibrio una especie de transacción, una especie de cambio de privilegios o de favores entre la burguesía y la aristocracia. Es decir, que al final la aristocracia no se quedó eliminada por completo, como sí que ocurrió en Francia, que luego nos lo explicará. Entonces, al final lo que ocurre en Inglaterra es que la burguesía sí que poco a poco pasa a ser parte de la clase dominante, porque al final se da cuenta la aristocracia que no puede poner freno a la revolución industrial y se da cuenta de mejor aprovecharse de ella. Además conocen perfectamente el valor del dinero y aumentan el valor de sus tierras y bueno, un montón de cosas que se hacen, pues eso, tener pues grandes características burguesas. Y bueno, al final la burguesía pues se convierte en parte integrante de la clase dominante, así que pues van intercambiándose pues, un poco pues, los favores, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final lo que se genera aquí es un gran comerciante o fabricante que ocupa la posición de amo, aparte de toda esta transacción entre los aristócratas y los burgueses, lo que se genera es un gran comerciante o fabricante que ocupa la posición de amo con sus obreros o criados, y bueno, estos obreros o criados dependen completamente de este amo. Entonces, lo que ocurre es que este amo se tiene que mantener en ese estadio de poder. ¿Y de qué manera lo hace? Pues bueno, además necesita que cada vez estos obreros le den mayor calidad y cantidad de trabajo para seguir enriqueciéndose. Entonces, para conseguirlo, bueno, dice Engels que había de educarlos en una conveniente sumisión. ¿Y de qué manera somete el amo al esclavo, por así decirlo? Pues dice Engels que utiliza la religión en este sentido. Entonces, se dan cuenta los burgueses pues de que necesitan, no es que a lo mejor no es conscientemente, pero bueno, realmente se hacen hombres muy religiosos para tener pues, sometidas a la población, de alguna manera, es lo que explica aquí Engels. Entonces, pues bueno, se van reforzando las inclinaciones religiosas de la burguesía también para que pues, sus trabajadores pues también lo sean así. ¿Qué ocurre? Que en este momento, aparte de intentar reforzar las tendencias religiosas, en este momento es cuando está empezando a surgir las teorías más potentemente materialistas de filósofos materialistas ingleses y bueno, pues esta nueva doctrina no es que hiriera solo los principios de la clase media, sino que además se anunciaba como una filosofía para sabios y hombres cultos del mundo, al contrario de la religión, que ellos la utilizaban para la gran masa no ilustrada, por así decirlo. Eso es lo que dice aquí Engels. Y bueno, pues por eso también aquí es cuando se empieza a generar esta tensión en contra del materialismo histórico, por así decirlo, en contra. Y bueno, entre tanto dice Engels que este materialismo pues, se traspasó a Francia, como hablábamos antes, se generó una segunda escuela de materialistas filósofos franceses, y que sí que es cierto que al principio era una doctrina bastante aristocrática, pero su carácter revolucionario pues no tardó en aparecer.
Y lo que ocurre es que en esta nueva escuela materialista francesa no solo se criticaban las materias religiosas, como hemos visto anteriormente, sino que también pues, se criticaban todas las tradiciones científicas y todas las instituciones políticas de su tiempo. Entonces, para hacer un poco una aplicación universal de la teoría. Entonces, bueno, por eso editaron la obra gigantesca de la enciclopedia, y se conocieron como los enciclopedistas. Y bueno, y leo tal cual, una cosa bastante interesante que me parece que resulta de todo esto es que de este modo el materialismo, bajo una u otra forma, como materialismo declarado, como deísmo, se convirtió en el credo de toda juventud culta de Francia, hasta tal punto que durante la Gran Revolución la teoría creada por los realistas ingleses sirvió de bandera teórica a los republicanos terroristas franceses, y de ella salió el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, pues ¿qué ocurre después de todo esto? Que pues se generará la tercera gran revolución o campaña burguesa, que es la Gran Revolución Francesa, que cita aquí. Y esta, por primera vez, a diferencia de las dos anteriores, se quita el manto religioso, es decir, que se destruye realmente a uno de los combatientes, a la aristocracia, tal cual, directamente, y triunfando por completo el otro, que sería la burguesía. Luego dice aquí que en Inglaterra la continuidad ininterrumpida de las instituciones prerevolucionarias y posrevolucionarias y la transacción sellada entre los grandes terratenientes y los capitalistas encontraban su expresión en la continuidad de los precedentes judiciales, así como en la respetuosa conservación de las formas legales del feudalismo. Así ocurría en Francia. En Francia, pues la revolución rompió con las tradiciones del pasado directamente. Tampoco me voy a poner a explicar ahora la Revolución Francesa directamente y ampliamente, pero bueno, vamos a continuar un poco, pero para que sepáis como que la diferencia es esta. ¿Qué ocurre? Que el burgués inglés aprovechó esta cuestión o este momento de la Revolución Francesa para, bueno, pues para que Francia no pudiera hacerle frente en el comercio marítimo. Combatió la revolución, además, también en cierta manera por esto, pero también porque no le gustaba los métodos de esta revolución, porque sobre todo se acababa por terminar con uno de los estamentos con el que aún compartía una serie de relaciones, que era la aristocracia. Y es lo que pongo aquí, ¿no? Aunque se ve un poco chiquitín. Bueno, lo que pone aquí, que ¿qué iba a hacer en el mundo? ¿Qué iba a hacer en el mundo el burgués británico sin su aristocracia? Que le imbuía maneras, y qué maneras, e inventaba para él modas que le suministraba la oficialidad para el ejército, salvaguarda del orden dentro del país, y para la marina, conquistadora de nuevos dominios coloniales y de nuevos mercados en el exterior. Bueno, un poco eso, ¿no? No le gustaba eso y combatió la revolución un poco por todo esto. También es cierto que dice Engels que sí que había una minoría burguesa, que era un poco más progre, por así decirlo, y que pues sí que realmente apoyó la Revolución Francesa, pero simplemente porque tampoco había visto resueltos tan ampliamente sus intereses en esta transacción con la aristocracia. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que, y bueno, dice un párrafo que me parece bastante interesante para distinguir un poco lo que estaba ocurriendo en Inglaterra y en Francia. Cuanto más se convertía el materialismo en el credo de la Revolución Francesa, tanto más se aferraba el piadoso burgués británico a su religión. Y dice, bueno, esto es lo que pongo aquí abajo, y dice que esto realmente es porque, bueno, ¿acaso la época del terror en París no había demostrado lo que ocurre cuando el pueblo pierde la religión? Conforme se extendía el materialismo de Francia a los países vecinos y recibía el refuerzo de otras corrientes teóricas afines, principalmente el de la filosofía alemana, conforme en el continente ser materialista y libre pensador era en realidad una cualidad indispensable para ser persona culta, más tenazmente se afirmaba la clase media inglesa en sus diversas confesiones religiosas. Por mucho que variasen las unas de las otras, todas eran confesiones decididamente religiosas cristianas. Esto es lo que pongo un poco aquí. Un poco para, pues bueno, por todo lo que hemos explicado antes. ¿Qué ocurre? Que mientras estaba pasando todo esto, realmente la revolución industrial pues avanzaba, se desarrolló y desplegó, por así decirlo. Y aquí es cuando empezamos a encontrar fricciones en esta transacción de 1689, que es la transacción de la segunda batalla burguesa, que decíamos antes, porque realmente la burguesía empezaba pues a ocupar el centro de gravedad económico y empezaba a desplazar a la aristocracia. Además dice que dentro de la burguesía misma, la aristocracia financiera, los banqueros, etcétera, iban pasando cada vez más a segundo plano ante los fabricantes. Entonces, lo que pongo aquí en este párrafo es que realmente ya esta transacción no se correspondía a dos partes recíprocas, ¿no? Al final una estaba dando más de lo que recibía. ¿Qué ocurre? Que
Esto se tradujo en la ley de reforma electoral, poco a poco, con estas tensiones, por así decirlo, y esta ley de la reforma electoral hizo que la burguesía tuviese mucha más presencia en el Parlamento. Esto es lo que, y luego realmente lo que pone aquí, a ver, y bueno, que esto dio, pues evidentemente, esto llevó a que la burguesía pues tomara una posición mucho más fuerte, mucho más potente y mucho más reconocida en el Parlamento. Y luego después se derogaron las leyes cerealistas, que también tienen que ver con toda esta cuestión. Entonces se instauró por fin el predominio bastante más amplio de la burguesía en Inglaterra y sobre todo de su parte más activa, los fabricantes, sobre la aristocracia de la tierra, que eran como estos señores terratenientes que hablábamos antes, que se comportaban como burgueses, pero bueno, que ellos tenían el poder de las tierras que se les había dado Enrique VIII y todo esto. ¿Qué ocurre? Que la revolución industrial había creado una clase de grandes fabricantes capitalistas. Y bueno, pues que este fue a lo mejor el mayor triunfo, esto lo que pone aquí, lo que pongo en negrita, dice que esto fue el mayor triunfo de la burguesía, pero que también fue el último conseguido en su propio y exclusivo interés, porque todos sus triunfos posteriores hubo de compartirlos con un nuevo poder social, aliado suyo en un principio, pero luego rival de ella. Y dice que es cierto que eso, que había creado una clase de grandes fabricantes capitalistas, pero también había creado otra clase mucho más amplia de obreros de las fábricas, de obreros fabriles. A ver. Entonces, esto generará un nuevo punto de partida. Esto que dice que estos obreros al principio fueron aliados, o fueron su fuerza de las batallas, o dieron como un poco la obra para, un poco los recursos para vencer en las batallas, pero bueno, luego se hicieron rivales. ¿Qué ocurre? Que esta clase crecía a la vez que se desarrollaba la revolución industrial, crecía en potencia y en fuerza y en poder, no solo en Inglaterra, también en todas partes de Europa. Y bueno, y esto se demostró la fuerza que iban adquiriendo poco a poco, en que, bueno, pues en 1824 se obligó al Parlamento a derogar una serie de leyes en contra de la coalición y también en una serie de reivindicaciones que se sintetizaron en la Carta del Pueblo, que esto además produjo que se creara el primer partido obrero de nuestro tiempo, que fue el Partido Cartista. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que esta serie de reivindicaciones que empezaba a pedir la clase obrera o los obreros fabriles, en un momento se hicieron pues inadmisibles para la clase, la burguesía, la clase media, bueno, clase media, la burguesía inglesa. Así que esto sobrevino una serie de reacciones en contra de ellos que aplastaron un poco esta potencia de la clase obrera, sobre todo primero vino por la derrota de los cartistas el 10 de abril de 1848, luego se fueron aplastando otras insurrecciones en otras partes de Europa, en París, en Italia, Hungría, el sur de Alemania, y luego dice que también esto como que culminó con el triunfo de Luis Bonaparte en París en diciembre de 1851. Entonces, después de ver esta potencia que podía adquirir esta clase obrera, se dio cuenta el burgués británico que debía de verdad mantener sumisa esta clase y se dio cuenta de que debían seguir utilizando el poder que habían utilizado desde siempre, que era el poder religioso, ¿no? El espíritu religioso. Y es en este momento cuando empiezan a surgir pues, otra serie de doctrinas religiosas que se fueron extendiendo también pues, a América y a todas partes donde fueron pues, estableciéndose varias nuevas prédicas religiosas, pues por ejemplo, como dice aquí, el revivalismo me parece, y luego el ejército de salvación, pues un montón de nuevas formas religiosas para un poco para someter también a la clase obrera y para tener un poco a la masa como un poco tranquila, por así decirlo. Después de esto, Engels lo que dice es que pareciera ser una ley del desarrollo histórico el que la burguesía no pueda detentar en ningún país de Europa el poder político, al menos durante un tiempo continuado o largo, de la misma manera exclusiva con que pudo hacerlo la aristocracia feudal durante la Edad Media. Y luego un poco lo que hace es citar en los momentos en los que la burguesía sí que ha ejercido como un poder más o menos global o potente, pero que dice que realmente solo ha sido por breves periodos de tiempo. Cita lo ocurrido bajo el reinado de Luis Felipe, luego también dice bajo la Segunda República, en Francia, esto es en Francia, perdón, y luego dice que solo será hasta la Tercera República Francesa, en la que sí que estuvo 20 años gobernando la burguesía, pero con unos graves síntomas de decadencia. Luego también lo que dice en este párrafo es que sí que es cierto que en otros lugares, como en países como en Norteamérica, lugares donde nunca habían conocido el feudalismo como tal, sí que había conseguido permanecer la burguesía en el poder durante más tiempo, pero sí que es cierto que siempre con decadencia y siempre, como dice aquí, que me parece bastante interesante, con los sucesores de la burguesía dando golpes a la puerta, que son los obreros, ¿no? Un poco, pues,
en pos de sus reivindicaciones. Luego dice que, esto es todo en Francia, pero luego dice que en Inglaterra la burguesía no había ejercido jamás el poder indiviso. Es decir, que siempre, a pesar de que sí que al final el centro de poder sí que se había transformado en la revolución industrial, se había traspasado a una gran mayoría de la burguesía, realmente nunca había abandonado del todo la aristocracia. Y esto Engels dice que no se lo explica muy bien, pero luego dice que después de escuchar a un fabricante, un gran fabricante liberal, Foster, perdón, dice que realmente como que se da cuenta, después de escuchar un discurso, se da cuenta como que los burgueses realmente pues, eran unos nuevos ricos sin cultura y que realmente se sentían como un complejo de inferioridad para ejercer como grandes cargos en el poder. Y dice que la burguesía inglesa pues, tenía un profundo sentimiento de inferioridad social que hacía que, pues bueno, que toda la aristocracia pues, se mantuviera en algunos órganos de poder, y cita tal cual aquí, que sostiene a costa suya y del pueblo una casta decorativa de zánganos que tienen por oficio representar dignamente a la nación en todos los actos solemnes y se considera honradísima cuando se encuentra a un burgués cualquiera reconocido como digno de ingresar en esta corporación selecta y privilegiada, que al fin y al cabo ha sido fabricada por la misma burguesía. Pues bueno, se incitaba también mucho a los burgueses a estudiar y un montón de cosas así, ¿no? Así pues, dice, esta clase media industrial y comercial no había podido arrojar del poder por completo a la aristocracia terrateniente en Inglaterra. Así que, y encima dentro de este marco en el que todavía no habían gobernado únicamente, o solo, de manera única la burguesía, aparece un nuevo rival en escena, que es pues, la clase obrera. Esta reacción se produjo después de este movimiento cartista y de estas revoluciones aplastadas después, y bueno, pues poco a poco volvió a poner un poco en tensión a la burguesía, con varias exigencias, sobre todo las dadas por el sufragio universal y todo esto, que poco a poco pues, bueno, pues se fueron haciendo reales y fueron adquiriendo pues, mayor poder en el Parlamento también. Se fue añadiendo a más distritos y fue ampliándose las reformas en el sufragio y todo esto. ¿Y qué ocurre? Que al final, pues bueno, pues la clase obrera representó al final, de la mayoría de las elecciones, llegó a representar de 200 distritos a 150. Y luego, pues pongo un poco la frase esta que os pongo aquí, tampoco la voy a leer, pero bueno, me parece interesante en toda esta cuestión. Y bueno, lo que ocurre es que se dan cuenta, bueno, pues si podemos analizar esto, es que los obreros hasta ahora, pues realmente habían permitido compartir el poder con los obreros, pues, por propio interés. Y bueno, realmente habían tenido que aceptar este poder por todas estas reivindicaciones y por esta potencia que estaba adquiriendo la clase obrera, pero realmente ahora más que nunca era importante tener al pueblo a raya, ahora que estaba empezando a cobrar pues, más importancia. Entonces, pues bueno, lo que utilizan otra vez son los recursos morales, la religión. Así que ya ha avanzado tanto la historia, es por eso que realmente se sigue planteando como una necesidad muy importante o como para los burgueses el uso de la religión, y es por eso que la clase media inglesa o los burgueses ingleses, por así decirlo, pues eran tan religiosos. ¿Pero qué ocurre? Bueno, esto voy a pasar aquí. Esto es lo que, os lo leo aquí un poco, dice que al fin y al cabo esta clase obrera pues se empieza a desarrollar, se empieza a mover, no solo en Inglaterra, también en Francia y en Alemania, que incluso en Francia y en Alemania se mueven mucho más y se hacen rebeldes, no así mucho más rápido que en Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que dice que en Francia y en Alemania estaban contaminados de socialismo y además pues tampoco se preocupaban mucho por lo que fuera, por la legalidad de los medios empleados para conquistar el poder. Entonces, pues bueno, el pueblo, el pueblo Ustus, que desde aquí, pues se había vuelto cada día más maliciosos. Y nada, pues que al final los burgueses franceses se negaban a comer carne los viernes y los burgueses alemanes aguantaban, es decir, que Engels nos demuestra aquí que todos estos intelectuales que antes renegaban de lo religioso ahora estaban convirtiendo en la religión porque intentaban mantener a raya al pueblo, intentaban utilizar esta moral, se empezaban a convertir a lo religioso a regañadientes, no tenían más remedio como que dejar de ser intelectuales para poder tener a raya al pueblo, a la vez que se habían estado como poniendo el foco en que era absurdo que los ingleses fueran religiosos en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que dice una frase que me parece muy interesante, que dice, había llegado pues el momento en el que el burgués británico podía reírse a su vez de ellos y gritarles, ah, necios, eso ya podía haberlo dicho yo hace 200 años, ¿no? Un poco que a medida que los obreros se hacen más rebeldes, los burgueses se hacen más religiosos, es lo que viene a decir un poco aquí Engels. ¿Qué ocurre? Que
a pesar de todo esto, no podían poner un dique a la creciente marea proletaria, que es muy interesante esto también que dice. Y además dice que incluso los obreros ingleses, a pesar de que lo hagan de manera más lenta, pues también se empiezan a mover, ¿no? Y se empiezan bueno, pues a aparecer con mucha más fuerza. Y dice que realmente sí que es cierto que estaba atado a una serie de tradiciones, eso es lo que le diferenciaba un poco de los burgueses franceses o alemanes. Dice que primero unas tradiciones burguesas, eh, por ejemplo, con la creencia de que no podían existir más de dos partidos y la realidad como la creencia de que tenían la necesidad de contar con el Partido Liberal para elaborar su emancipación. Y luego también tenía como otra tradición de clase obrera, un poco tradiciones más obreras, que eran un poco pues heredadas de sus primeros tanteos de actuación independiente, que dice que era un poco la eliminación en numerosas y antiguas tarde uniones de todos aquellos obreros que no han tenido un determinado tiempo reglamentario de aprendizaje. Así que cada una de estas uniones lo que dice es que se venían a crear pues sus propios esquiroles, un poco bueno, dice que aunque se empiece a mover, pues bueno, que sigue teniendo estas tradiciones aunque va arrastrando, pero bueno, que al menos ya empieza a moverse la clase obrera inglesa. A ver, y ya para terminar, ya es la última, perdonad. Y nada, pero que bueno, luego al final ya está llegando al final del texto y lo que dice realmente es que igualmente esta clase obrera que ha llegado como pues para suceder al poder de la burguesía o a la burguesía como clase dominante, primero nos muestra que estaba en el feudalismo, que pues un poco la iglesia, luego vendría y los aristócratas, luego vendría la burguesía y luego dice que los sucesores de la burguesía pues son la clase obrera. Y dice que el triunfo de la clase obrera europea no depende solamente de Inglaterra, que realmente lo que dice es que solo puede asegurarse mientras se coopera, al menos con los obreros de Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Un poco de los que hablan en el texto. Y es interesante. Además dice, pues para terminar un poco, que realmente pues, que confía verdaderamente que va a ser el sucesor de la clase que ostenta el poder, la clase obrera, y que incluso en Alemania ya puede ver como en el futuro, en la distancia, del triunfo de la clase obrera. Y bueno, pues realmente poco más. Así que si queréis podemos, ya está. Así que si queréis podemos parar ahora y si alguien quiere comentar algo, que realmente seguro que me he explicado fatal porque es que había cosas filosóficas que a lo mejor yo no pues, podía entender tan bien, pero bueno, ya está. Si alguien quiere decir algo ahora, genial, y si no, pues avanzamos con Iván y si queréis ya pues le podemos dar caña. Y ya está. Sí, si no hay ninguna cuestión en el chat, sigo yo. Vamos a dar un segundo. Vale, bueno, pues continuamos con el capítulo 1. Este primer capítulo lo va a dedicar Engels al pensamiento de los socialistas utópicos y lo va a analizar con su criterio materialista. Porque dice Engels que en su forma teórica el socialismo empieza presentándose como una continuación más desarrollada y consecuente de los principios proclamados por los grandes ilustrados franceses del siglo XVIII. Es decir, que hubo de empalmar al nacer con las ideas existentes como cualquier doctrina o construcción intelectual. Empieza Engels hablando de la Revolución Francesa. Dice que los grandes hombres de Francia habían adoptado ya una actitud resueltamente revolucionaria, en el sentido de que no reconocían autoridad exterior de ningún género, todo lo sometían a la crítica más despiadada, cuanto existía había de justificar los títulos de existencia ante el fuero de la razón o renunciar a seguir existiendo, etc. Menciona una metáfora de Hegel que dice que el mundo giraba sobre la cabeza, es decir, que el hombre se alzaba sobre la idea, construyendo con arreglo a esta la realidad, y la realidad que no se ajustaba a estas conclusiones se veía subvertida. Todas las formas anteriores de sociedad y de Estado fueron arrinconadas en el desván como irracionales. Y aparece aquí el concepto de la verdad eterna, es decir, la eterna justicia, la igualdad basada en la naturaleza, los derechos inalienables del hombre, etc. ¿Qué ocurre con esto? Dice Engels, hoy sabemos ya que ese reino de la razón no era más que el reino idealizado de la burguesía. La justicia eterna vino a tomar cuerpo en la justicia burguesa, la igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la ley, y la propiedad burguesa se alza como uno de los derechos más esenciales del hombre.
Los grandes pensadores del XVIII, por tanto, no podían romper las fronteras que su propia época les trazaba. Pero, junto al antagonismo entre la nobleza feudal y la burguesía, se mantenía el antagonismo general entre explotadores y explotados, entre los que trabajan y los que no. Y este hecho era precisamente el que había permitido a la burguesía arrogarse la representación contra la nobleza, no de una clase determinada, sino de toda la humanidad doliente. Pero desde que nació, la burguesía llevaba en sus entrañas a su propia antítesis, pues los capitalistas no pueden existir sin obreros asalariados. En la misma proporción en que los maestros de los gremios medievales se iban convirtiendo en burgueses modernos, los oficiales y los jornaleros no agremiados se transformaban en proletarios. Ahora bien, aunque la burguesía pudiese arrogarse el derecho a representar los intereses de las distintas clases trabajadoras de la época, ya empezaban a aparecer movimientos independientes de aquella clase que era el precedente más o menos desarrollado del proletariado moderno. Aquí vinculamos con lo que comentaba Sandra ahora, pues en el caso de la Reforma y las guerras campesinas en Alemania, los anabaptistas, en Inglaterra los Levelers y en la Revolución Francesa el pensamiento de Babeuf, ¿no? Esto va acompañado de las correspondientes manifestaciones teóricas. Primero, las descripciones utópicas de un régimen ideal de sociedad, después teorías directamente comunistas que ya reivindican que la igualdad se extienda a las condiciones sociales de vida. Al principio dice Engels que encontramos un comunismo, dice él, ascético a lo espartano, que prohibía todos los goces de la vida. Más tarde vendrían los tres grandes utopistas de los que se va a encargar en este capítulo. Estos tres pensadores tienen en común que no actúan aún como representantes de los intereses del proletariado, puesto que al igual que los ilustradores franceses quieren emancipar de vuelta a toda la humanidad. Pero, quitando esta parte, ya critican el mundo burgués por irracional e injusto. Otra cuestión en común es su concepción de la historia. Ellos piensan que si hasta ahora la verdadera razón y justicia no ha gobernado el mundo, es sencillamente porque nadie ha sabido penetrar debidamente en ellas. Es decir, que la aparición del socialismo para ellos no es un acontecimiento que imponga el desarrollo histórico, sino una cuestión del puro azar, ¿no? Las instituciones burguesas distaban bastante de la razón absoluta defendida por los ilustrados. Tras el régimen del terror, que es el estadio de la Revolución Francesa que va del 93 al 94, el estadio más radical, seguramente la figura más famosa es Robespierre, la burguesía se refugió primero en la corrupción del directorio, otro estadio, otra forma de gobierno de la Revolución Francesa, y luego en el despotismo napoleónico. El antagonismo de clase se había agudizado al desaparecer los privilegios de los gremios y abrirse paso la libertad de propiedad sin trabas feudales, que es la libertad de vender su propiedad por parte de las capas trabajadoras de la población a los poderosos. Como dice Engels, es la libertad del pequeño campesino de toda propiedad. Menciona también el gran desarrollo de la prostitución en esta época, que el matrimonio sigue siendo la forma reconocida por la ley, el manto oficial con que se cubre la prostitución, etc. En este contexto, los utopistas son los hombres que pusieron de relieve el desengaño, dice Engels, a inicios del XIX. Por aquel entonces, sin embargo, el modo capitalista de producción y el antagonismo de clases que genera se había desarrollado muy poco. La gran industria, de hecho, existía solamente en Inglaterra. Y dice Engels que solo la gran industria desarrolla los conflictos que transforman en una necesidad imperiosa la subversión del modo de producción. Los conflictos entre clases ya empezaban a desarrollarse, pero los medios de hacerles frente estaban menos desarrollados. Aquí pone un ejemplo histórico de cómo en la Revolución Francesa las masas desposeídas se adueñan por un momento del poder, este régimen del terror que hemos mencionado, y con ello llevan al triunfo la revolución burguesa. Esto nos muestra hasta qué punto era imposible mantener por mucho tiempo el poder en las condiciones de la época, puesto que el proletariado es incapaz todavía de una acción política propia, autónoma, no representa más que un estamento oprimido, entre otros, ¿no? Y esta situación se refleja en la doctrina de estos socialistas utópicos. Sus teorías todavía son incipientes, revelan el estado incipiente de la producción, del antagonismo de clase, etc.
Aquí podemos ver que Engels toca varios puntos que hemos ido comentando en el seminario, en otras sesiones. Obviamente, esta óptica materialista que está aplicando aquí a la conformación de las ideas dentro de una clase social, pero también la conformación de una clase social para sí, ¿no? Los utopistas tratan de descubrir aquí un sistema nuevo y más perfecto de orden social mediante experimentos que sirviesen de modelo. Engels sabe que estos experimentos pertenecen al pasado, pero al contrario que otros, a los que llama raperos literarios, filisteos, etc., él pretende escudriñar los geniales gérmenes de ideas y las ideas geniales que brotan bajo la envoltura utópica de estos proyectos. El primer autor que trata, el conde de Saint-Simon, es un hijo de la Revolución Francesa, que constató que el triunfo del tercer estado, esa masa activa, eh, frente a las capas ociosas y privilegiadas, no era más que el triunfo de una pequeña parte de él, que es la burguesía. Esta burguesía se desarrollaba rápidamente, especulando con la tierra, los suministros de guerra, etc., y su gobierno de estafadores, de especuladores, bajo el directorio, lleva a Francia al borde de la ruina, dando a Napoleón su pretexto para el golpe de... Es por esto que Saint-Simon, que había vivido esa experiencia, eh, concibe el antagonismo entre obreros y ociosos. Categoría esta última de ociosos que incluye tanto a los antiguos privilegiados, la aristocracia, como a todos los que vivían de las rentas sin intervenir en la producción y el comercio. A su vez, en la categoría de obreros, junto a los asalariados, está incluyendo a los fabricantes, comerciantes y banqueros. Sin embargo, para Saint-Simon, la experiencia del terror demostraba que los descamisados tampoco podían dirigir y gobernar. Este papel lo reserva él a la ciencia y la industria, a las que une por un nuevo lazo religioso, una nueva forma de cristianismo. Esta industria, a fin de cuentas, son los burgueses, fabricantes, comerciantes, banqueros, y aunque se les concibe como una especie de funcionarios llamados a regular la producción social, siempre conservan esa posición autoritaria y privilegiada. Es un modelo, dice Engels, que se corresponde con una época en la que la gran industria y el antagonismo apenas comienzan a despuntar en Francia. Trata Engels de utilidad de este autor, pues la temprana concepción de la Revolución Francesa como lucha de clases, ya en 1802, que dice Engels que es un descubrimiento genial. También Saint-Simon declara que la política es la ciencia de la producción y proclama este autor la transformación del gobierno político sobre los hombres en una administración de las cosas y en la dirección de los procesos de producción, que dice Engels que no es otra cosa que la abolición del Estado. El siguiente pensador sería Fourier. Dice Engels que lo que en Saint-Simon es una amplitud genial de conceptos que le permiten tener en germes ideas no estrictamente económicas, pero ideas de los socialistas posteriores. En Fourier es crítica ingeniosa de las condiciones sociales existentes. Es un gran satírico, dice Engels, que pone al desnudo despiadadamente la miseria material y moral del mundo burgués. En su obra aparece la especulación criminal que ha desatado el reflujo de la ola revolucionaria, el espíritu mezquino del comercio francés, etc. Destaca también Engels su crítica a la forma burguesa de relaciones entre sexos. Es cita de Fourier esta que tenemos en pantalla: el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el grado de medida de la emancipación general. Pero donde más descuella, donde más destaca, es en el modo de concebir la historia de la sociedad. En Fourier aparece una historia en 4 fases de desarrollo: salvajismo, patriarcado, barbarie y civilización. Y para Fourier la sociedad se mueve en un ciclo de contradicciones que se están reproduciendo sin acertar a superarlas. Por ejemplo, en la civilización, que es la etapa de la burguesía, la pobreza brota de la misma abundancia. Es decir, esto es una frase que para Engels supone que Fourier maneja la dialéctica al mismo nivel que Hegel, como Hegel dice él. Puesto que pone de relieve que toda fase histórica tiene su vertiente ascensional, pero también después su ladera descendente. Bueno, y el pensador al que dedica más tiempo es Robert Owen, que proviene de Inglaterra, donde se está desarrollando un proceso revolucionario más tranquilo pero más poderoso, que es la revolución de la industria moderna.
Esta revolución altera todos los fundamentos de la sociedad y con una acelerada velocidad se produce la división en dos clases antagónicas y se originan una serie de graves calamidades sociales. Hacinamiento, disolución de los lazos tradicionales de la costumbre, la sumisión patriarcal de la familia, la prolongación abusiva del tiempo de trabajo y, en suma, la desmoralización en masa de toda la clase trabajadora. Y es así que en el país donde está sucediendo esto, donde la producción capitalista y sus antagonismos están más desarrollados, aparece este pensador, que es un fabricante, que ha asimilado las enseñanzas de los ilustradores materialistas del XVIII, los cuales concebían al hombre como fruto de las circunstancias que rodean su vida. Mientras que otros burgueses de la época veían la revolución industrial como una ocasión, un caos para pescar en río revuelto, Owen ve la ocasión para introducir un plan sistemático, unas medidas sistemáticas que pongan orden en esta situación. Son varios proyectos de fábricas en las que intenta aplicar su teoría. La más famosa es la que tenemos en pantalla, que es la fábrica de Newlanark. Está en Escocia, se puede visitar a día de hoy, de hecho es Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Y es en esta fábrica donde Owen, de 1800 a 1829, da trabajo a 2.500 personas, almas desmoralizadas, dice Engels, y convierte Newlanark en una colonia modelo en la que no se conocía la embriaguez, la policía, los jueces de paz, los procesos, los asilos para pobres ni la beneficencia. Ello lo logra Owen colocando a los obreros en condiciones más humanas de vida, con especial cuidado de la educación. De hecho, él es el creador de la escuela de párvulos. Pone varios ejemplos Engels de cómo trataba de mejor manera a los obreros, menos horas de trabajo, durante una crisis algodonera siguieron cobrando sus jornales, etc. Sin embargo, Owen no estaba satisfecho con lo conseguido, puesto que aún distaba de estar dando una existencia digna a estos obreros. Él observaba que la enorme riqueza real creada por esta clase, restando su sustento, generaba un excedente invertido en abonar a los propietarios de la empresa el interés sobre el capital de instalación, además de la ganancia. Owen estaba observando que esta nueva fuente de riqueza, a nivel nacional, sustentaba las guerras contra Napoleón y el mantenimiento de la sociedad aristocrática británica. Todo esto era obra de la clase obrera y a ella debían pertenecer estos frutos. Como resultado de los cálculos de un hombre de negocios, dice Engels, surge el comunismo oweniano, que propondrá desde 1823 un sistema de colonias comunistas para combatir la miseria en Irlanda y en América. Owen calculaba todos los detalles técnicos de estas colonias, de estas comunidades, y los tres grandes obstáculos que él encontró para la reforma social fueron la propiedad privada, la religión y la forma vigente de matrimonio. Aquí cuenta Engels que en la etapa anterior, cuando se había limitado a actuar como un filántropo, había cosechado aplausos, honra y fama por parte de la sociedad burguesa oficial. Pero en cuanto hace públicas estas teorías comunistas, se vuelve la hoja y queda proscrito de esta sociedad. De ahora en adelante se va a dirigir en exclusiva a la clase obrera. Menciona Engels que todos los progresos que esta clase va registrando en Inglaterra tienen relación con Owen, como la primera ley que limita el trabajo de mujeres y niños, la creación de la primera gran organización sindical única, las cooperativas de consumo y producción, que dice Engels que al menos demuestran que el comerciante y el fabricante no son indispensables, o los bazares obreros donde se compra en base a las horas de trabajo rendidas. Por cierto, como dato, a Robert Owen se le suele considerar el padre del cooperativismo actual. Estaría bien analizar hasta qué punto se asemeja hoy el cooperativismo a todo esto, ¿no? Estos establecimientos, dice Engels, que tenían que fracasar, pero anticipan otros futuros como los bancos prudhonianos de intercambio y son en definitiva un primer paso hacia una transformación más radical y profunda de la sociedad. En conclusión, sobre estos autores utópicos, dice Engels que han dominado las ideas socialistas del siglo XIX y en parte las siguen dominando. A ello se debe el pensamiento de los socialistas franceses e ingleses y el incipiente comunismo alemán, incluyendo a Weidling. Pero para ellos el socialismo es expresión de una verdad absoluta,
de la razón, la justicia, y basta descubrirlo para que su virtud conquiste el mundo. Es decir, para ellos el desarrollo de una sociedad alternativa tiene que ver con el azar, con que se encuentre ese descubrimiento, ¿no? De alguna manera. Añádase a esto, dice Engels, que cada uno posee una verdad absoluta. Y de este conflicto de verdades absolutas no cabe más solución que éstas se vayan puliendo entre sí la una a la otra, surgiendo lo que Engels llama un socialismo ecléctico y mediocre, que sigue imperando en su época, dice, y al que tilda de mezcolanza abigarrada y llena de matices, más fácil de componer cuanto más los ingredientes individuales de estos grandes proyectos han ido perdiendo en el torrente sus contornos perfilados y agudos, como los guijarros, las piedras, comidas por la corriente del río, una metáfora muy visual, ¿no? Para convertir el socialismo en una ciencia, dice Engels que era indispensable, ante todo, situarlo en el terreno de la realidad. Y así terminamos con el capítulo primero. Podemos pasar a debatir. Bueno, pues mientras se anima más gente, voy a comentar yo alguna cosa. Muchas gracias por la presentación, que ha estado muy bien, muy completas y muy acertadas a pesar de las preocupaciones que decía Sandra. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención, más me ha interesado ahora al releer este texto, es la cuestión del inicio del capítulo 1, la diferencia que hace Engels entre forma y contenido del socialismo moderno, ¿no? El contenido es fruto del reflejo de la inteligencia, o sea, es decir, hay una realidad de la cual estamos captándola, el socialismo es una captación de esa realidad, un reflejo de la inteligencia, de los antagonismos de clase que imperan en la moderna sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros, y por otro, la anarquía que reina en la producción, ¿no? Es decir, el modo de producción capitalista con sus contradicciones de clase, pues bueno, genera ciertas impresiones y al captar eso, pues es el contenido del socialismo moderno. Luego hay una forma teórica que enlaza con la ilustración, ¿no? Y los enciclopedistas. Esto es muy relevante porque sabemos que hay una tradición que encima suele tender a ser la neocantiana dentro del marxismo, que justo con esto está hablando sobre estas cosas con Iván, que tienden a plantear el marxismo como una continuidad de la ilustración, justo tal cual como en su forma lo define Engels. Pero esto es solo la forma. O sea, el contenido es radicalmente distinto del de la ilustración. Entonces, plantear el marxismo como una continuación de ilustración es prácticamente no haber entendido ni el contenido de ilustración ni el propio contenido del marxismo. Hay un par de páginas o tres después, cuando Engels acaba de narrar, justo acaba de introducir a Saint-Simon, Fourier y Owen, ¿no? El rasgo común a los tres es no actuar como representantes de los intereses del proletariado, comenta eso, ¿no? Y tres líneas más abajo dice que ellos pretenden instalar el reino de la razón y de la justicia, y dice, pero entre su reino y el de los pensadores franceses media un abismo. O sea que Engels nos está comentando aquí pues este abismo de contenido radicalmente distinto, de modo que estas ideas de plantearnos el marxismo como una ilustración depurada, puede conectar en el reino de las ideas en algunas cuestiones. Si uno lee cosas de Rousseau, puede conectar con el marxismo, pero no es la forma de explicar qué es el marxismo, socialismo científico, ni siquiera por qué surge el socialismo a partir del siglo XIX. Y también quería compartiros que hacer la reflexión de
de cómo aquí tenemos una clara crítica de la Ilustración, aunque no es una crítica exhaustiva, ¿no? Pero hay una clara crítica y al mismo tiempo un reconocimiento de avances respecto al feudalismo, y es en todo momento una crítica desde la perspectiva marxista, que también, por ejemplo, esto nos sirve de punto de referencia frente a algunas críticas posmodernas que surgen sobre la Ilustración, que nos llevan a terrenos no sé cómo decirlo, subjetivistas, precientíficos. O sea, hay otras críticas de la Ilustración contemporáneas hoy en día que no tienen nada que ver con esta, que pues bueno, que no nos sirven. Sí, lo que ha planteado David es un auténtico melón para dedicarle una sesión entera. Yo quería comentar otra cosa, porque hay un momento que yo lo he tratado de recalcar en la presentación, en el que Engels señala que estas concepciones utópicas, estos proyectos utópicos, son parte del pasado, él lo deja muy claro, no pueden guiar la acción de la clase trabajadora, pero sin embargo él pretende estudiar sus ideas geniales, en germen, etcétera. Claro, yo pensaba en esto, en el desarrollo, me venía esta reflexión que en el desarrollo de la propia administración pública, en el 19, ¿no? Del Estado burgués y demás, sí que se bebe, la construcción del Estado contemporáneo bebe mucho de proyectos también utópicos de administración pública, ¿no? Proyectos que perfilan muy bien toda la administración del Estado, etcétera, y que luego son imposibles de llevar a la realidad, a la práctica, por una falta de medios fiscales, económicos, humanos, de todo tipo, ¿no? Sin embargo, lo que termina surgiendo después como administración es algo más perfilado por la realidad, ¿no? Eh, y claro, yo veía aquí un paralelismo. Seguramente dentro de estos proyectos utópicos liberales, que también los ha habido, el más conocido en general será las ideas de Jeremy Bentham, ¿no? Como el panóptico para las prisiones y demás, que sí que informó luego, digamos, la realidad de las prisiones, pero de una manera más limitada por la realidad. Es una característica muy de esta época, ¿no? Diseñar instituciones en base a la razón, la ciencia, la matemática, la estadística, etcétera, como hacía Robert Owen. Pero bueno, lo que podemos ver aquí, yo creo, es cómo las ideas, los planteamientos responden a una base material y luego se ven limadas en su realización práctica por las propias condiciones, ¿no? Materiales, económicas de la sociedad. Y entonces ahí veis un paralelismo que he dicho, bueno, sobre todo lo recalco para quien a lo mejor no entienda por qué Engels pone tanta atención en esto y a lo mejor le parece que estas ideas utópicas, pues bueno, eso son demasiado utópicas, demasiado hippies, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que Engels las estudia muy bien con criterio materialista. Luego creo que también hay otro elemento sobre el que tenemos mucho que pensar, que es cómo va describiendo en la parte que ha expuesto Sandra Engels los avances de la burguesía, los tres grandes avances, ¿no? Parciales con sus relaciones con la aristocracia, las causas materiales que generan esta relación con la aristocracia. Y, por ejemplo, o sea, si pasamos esto a la propia historia del socialismo, hay elementos en común. O sea, la propia NEP, la nueva política económica bajo la URSS, con Lenin, es un acuerdo después de que el proletariado tome el poder, pero hay una serie de concesiones o una serie de espacios que en el que se le deja actuar a la burguesía mediante un capitalismo de Estado, porque es necesaria para desarrollar la producción industrial en la Rusia soviética, es necesaria esta alianza porque
el partido proletario, pues el partido bolchevique no tiene todavía capacidad, ni la clase obrera no tiene capacidad de emprender por sí sola esta tarea. También podríamos debatir en eso sobre China, pero es más delicado. Pero en el caso de la NEP es muy claro. E incluso hay por ahí un texto de Lenin diciendo, sí, vosotros, los comunistas, estáis diciendo frases muy, muy bonitas, todo está ideal sobre el papel, pero la burguesía, que sí explota y consigue beneficios, pero cuando tiene que administrar el trabajo y gestionar el trabajo y conseguir fabricar cierto elemento, lo consigue. ¿Vosotros podéis hacerlo? No. Pues entonces nos hace falta esta gente en ciertos ámbitos mientras no seamos capaces de cumplir esta tarea. Entonces, estas cosas que la burguesía hizo respecto a la aristocracia, pues me imagino que por pura evidencia en cada momento, ¿no? Y por pura incapacidad y tal, pues lo tenemos en la experiencia socialista y reflexionado de manera materialista, sabiendo que se está desarrollando la toma del poder, o sea, se está desarrollando el socialismo, que se está construyendo un proceso histórico y que hay que apuntalarlo con los medios que hay alrededor y que en ese sentido hay clases alrededor y que mientras se mantenga el poder proletario, pues ahí dentro caben muchas estrategias muy diferentes que la que los define, la que va a marcar cuál es la validez de cada una es justo el elemento práctico, que es lo que aquí Engels está trayendo a colación y es con lo que cierra muy bonito el primer capítulo, ¿no? Nos dice, lo que hacía falta es traer el socialismo a la tierra. Y entonces ya una vez que es la práctica se convierte en la piedra de toque para validar el planteamiento teórico, o sea, es la guía, ¿no? Es la actividad revolucionaria, es el horizonte que guía la teoría, pues ahí es cuando todo el análisis materialista no es más que una herramienta de transformación. Y este análisis materialista es el que tenemos que interiorizar y que sea así como instintivo. Luego, por cierto, Iván, hay un momento, igual ha sido por fallo a la hora de hablar en voz alta, la cuestión de que, no sé si era Saint-Simon o Fourier, Saint-Simon, que detectase la lucha de clases en Francia, o sea, la proeza que le reconoce Engels es no que identificase que había habido lucha de clases, porque eso ya se sabía, que había habido lucha de clases entre nobleza y burguesía, sino que él se dio cuenta de que había una lucha de clases entre nobleza, burguesía y desposeídos. Y a cuenta de esto y de lo que ha presentado Sandra sobre el campesinado, el papel del campesinado de la revolución burguesa, estaría muy bien sopesar otras revoluciones. Yo, por ejemplo, la que conozco mejor, que es la mexicana, pasa exactamente lo mismo. O sea, la revolución mexicana es una revolución burguesa, la inicia la burguesía. Lo que ocurre es que hay un levantamiento campesino por parte de Zapata y de Villa, en principio, junto con el levantamiento que convoca la burguesía, el de Madero. Lo que ocurre es que, y esto claro, aquí Engels no entra a ello, ¿no? Pero el campesino sublevado pues también elabora sus metas y Zapata se independiza de la burguesía, pero a la vuelta, en última instancia, o sea, a final de cuentas, ese campesinado y sus metas son derrotados en México por la propia burguesía que la encauza y lo que se desarrolla en México es un capitalismo moderno a partir de la revolución de 1920, que es en su contenido pues una revolución burguesa, pero que al alzarse el campesino en armas, pues pasan muchos matices y es un sujeto que no está subordinado a la burguesía directamente y al pie de cada directriz, sino que lo que ocurre es que se ha levantado justo en el momento que a la burguesía le interesa y la burguesía es capaz de bloquearlo más o menos cuando ese campesinado se está yendo de control, ¿no? Que es, pues bueno, muy distinto de lo que ocurre con el campesinado en
en la Revolución Rusa, que también juega un papel muy importante, pero en ese caso activado por parte del proletariado y la dirección del partido bolchevique. Joaquín, tienes el micro activado, pero no se te está escuchando. No sé si hay algún problema. Bueno, animaros a comentar alguna cosa. La otra cosa que también quería comentar, que Sandra estaba como insegura con lo del agnosticismo, yo creo que lo has descrito bien, ¿no? O sea, es la idea esta de que desde el materialismo no se pretende refutarla todavía a Dios, porque no, su existencia no está probada, pero tampoco su inexistencia. Entonces, no se llega a negar a Dios, tampoco se lo defiende, pero se resisten a ser, a ser ateos, ¿no? Y otra categoría que también estás igual que comentando, Sandra, con cierta timidez, la de clase media. O sea, siempre que vemos textos de la etapa que refieren a la etapa feudal, previa a la Revolución Francesa, es muy común, o sea, que la referencia a la burguesía como clase media porque es el nombre o la consideración que había de ella en el marco de la sociedad feudal, donde estaba la aristocracia del clero, el estamento medio y los desposeídos, ¿no? Quiero decir que no tiene nada que ver con la idea de clase media actual. Absolutamente nada que ver, claro. Sí, gracias David, es que no estaba, vamos, estaba segura, pero no tampoco quería yo meter la pata.
y también hay un parrafito de Engels que me parece muy relevante para leer cuando se está trabajando la cuestión de la crisis de régimen de Gramsci, que también hemos trabajado aquí algunas personas. Justo cuando dice Engels, parece ser una ley del desarrollo histórico el que la burguesía no pueda detentar en ningún país de Europa el poder político de la misma de manera exclusiva. Y entonces, bueno, Gramsci habla de una crisis de régimen en Francia justo por esta misma cuestión desde la Revolución Francesa, y dice que se cierra tras vencer la Comuna de París. Ahí toda esa larga etapa de crisis de régimen, porque la burguesía no, justo como aquí está narrando Engels, la burguesía no está tomando, no toma el poder de manera plena, ¿no? Luego dice bajo Luis Felipe tal, bajo la República cual, en el Segundo Imperio, y dice solo ahora bajo la Tercera República, que es ya después de la Comuna de París, vemos a la burguesía en bloque empujar el timón por espacio de 20 años, ¿no? Y aquí Engels nos dice, bueno, gratos síntomas de decadencia. Pues ya Gramsci unos años después, pues vería que la decadencia pues no o se revirtió o no fue tal, pero que este parrafito es muy interesante para leerlo en diálogo con cómo considera Engels esta misma etapa, o sea, perdón, Gramsci esta misma etapa. Bueno, no sé si os habéis fijado en el chat que Joaquín lanza la pregunta de qué es utópico en autores tan diversos. Lo que pasa es que no le funciona el micro y no puede plantearnos la respuesta. O sea que si queréis podemos darle una vuelta a esto, animaros a intentar responder a la pregunta. Alguien pues bueno, que quiera compartir su consideración sobre esta pregunta. ¿Qué es lo utópico en autores tan diversos? Bueno, pues en mi opinión, lo utópico no es la concreción de las ideas de unos y otros, porque cada uno hace sus proyectos, ¿no? Son particulares, debatirán, ya dice Engels que los hacen chocar y al final y limar y quedan como piedras de ríos. Lo utópico es el planteamiento, ¿no? Que yo creo que es con el que rompen Marx y Engels o con el que podemos ver la distancia mayor en la Steady sobre Feuerbach, la ideología alemana y el manifiesto comunista, ¿no? En esos textos de 1845, finales del 47, ¿no? Que es el manifiesto que se publica en el 48,
ahí ellos cierran su visión materialista y la clave está en que los teóricos del socialismo científico tienen que ser la expresión de un movimiento real. Se trata de analizar qué es lo que está en la sociedad, qué es lo que se está desenvolviendo en la propia sociedad, comprender la sociedad, comprender sus fuerzas en choque y actuar en la medida en la que esas fuerzas y esas condiciones objetivas, materiales, permiten, ¿no? Y estudiando las contradicciones que hay en la sociedad y el propio desenvolvimiento de esas contradicciones que la misma sociedad conduce a ellas. No se trata de desear el paraíso en la tierra inmediatamente si no es viable, sino qué avances se pueden dar hacia, hacia, la, hacia la disolución de las clases, pero que claro, por ese camino es un proceso muy complicado. Claro, con el... Claro, yo con movimiento real no me refería a movimiento social, sino a los movimientos socioeconómicos, o sea, sobre qué asienta la sociedad y qué es lo que el propio desarrollo de la producción está implicando y qué fuerza social es activa, qué intereses hay en pugna y cómo se pueden superar esa lucha de clases en una dirección emancipadora. Entonces, lo que no hacen los utópicos a lo que en lugar de regirse por la práctica y por el análisis de la sociedad, se rigen por unos valores abstractos que se han conformado en un momento dado de la historia y buscan que la sociedad se conduzca por esos valores.
Sí, esto que comenta Iván justo ahora, también hay por ahí una cita de Lenin comentando que cómo van a andar dando promesas electorales y diciendo lo que van a hacer, se hará todo lo que haga falta hacer para el establecimiento y el desarrollo de la hegemonía del proletariado y la construcción del socialismo, pero que eso de andar dando promesas electorales en abstracto, que eso es propio del parlamentarismo, no de un partido obrero. Yo creo que Lenin es la expresión más clara de esta diferencia total.